Estos 8 malos hábitos destruyen tu confianza. Los malos hábitos tienen consecuencias negativas como una mala calidad de vida. Crean insatisfacciones en diversos aspectos emocionales. Varios de los considerados malos hábitos traen daños irreparables y en otros casos son difíciles de eliminar, y conducen a caer en vicios o adicciones e inclusive en perder totalmente la confianza en nosotros mismos. Vencer los malos hábitos requiere de esfuerzo, tiempo y constancia. Quizás más de una persona se identifique con alguno de los buenos o malos hábitos que a continuación te vamos a mencionar, con la finalidad de brindar ayuda a través de la exposición de las diferencias entre ellos. Así con más claridad se pueden identificar aquellos que no permiten que tu confianza permanezca estable. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Sobreanalizar las cosas. Puedes pasar toda una noche pensando por qué tal compañero te miró así, o por qué otra persona no te saludó, o por qué sucedió esta cosa y no la otra, o por qué te han ignorado. Muchísimas cosas. Dedicas horas preocupado tratando de dilucidar si tu comentario fue bueno o malo, si se rieron de ti o de otra cosa. Repasar cada situación que te ha hecho sentir inseguro una y otra vez no genera más que un desgaste mental y emocional, que erosiona nuestra seguridad y nos quita toda la espontaneidad. Nos tomamos muy a pecho y de manera personal todo lo que sucede a nuestro alrededor, volcando un peso innecesario sobre nuestros hombros. Dato número 2. Tener la necesidad de agradar a todos. Es demasiada presión y poco saludable necesitar ser aceptados y apreciados por todos. El costo de que esto suceda es perder o no tener nada de personalidad y mucho menos confianza. El tema es que por lo general pensamos que si no conseguimos que nos quieran o acepten, es porque algo malo debe suceder con nosotros. En consecuencia, hacemos todo para coincidir con los otros y no generar ningún enfrentamiento o diferencia de opiniones. Cambiamos como un camaleón según las personas y la ocasión. Hacer esto no es más que dejar que el contexto y el resto de la gente definan nuestra vida. Dato número 3. Justificar cada acción. Necesitas justificar cada cosa que has hecho o has dejado de hacer. Por ejemplo, si no aceptas una invitación, tienes la necesidad de dar un listado eterno de razones por las cuales no asistirás. O quizás lo que es peor, caes en pequeñas mentiras blancas, para que tu excusa tenga más peso, ya que no te animas a simplemente decir que no tienes ganas o que esta vez no puedes. De igual manera, cuando te equivocas en algo, tratas de explicar el porqué del error hasta creer convencer al otro de que en realidad no eres imperfecto, ni torpe, ni poco inteligente. Dato número 4. Depender de los demás. Nuestra falta de seguridad personal, confianza e inclusive autoestima nos ha dejado tan debilitados y con tan poca fe en nosotros mismos que inclusive nos cuesta tomar simples decisiones. Nunca sabemos con certeza si lo que hacemos o elegimos está bien o mal. Por lo tanto, buscamos que otras personas desde afuera de alguna manera nos confirmen o nos den el ok de lo que estamos haciendo. Cuando esto sucede, nos volvemos dependientes de nuestra pareja, amigos, padres, porque hemos perdido nuestra propia autonomía, ya que la fuente de confianza y seguridad proviene de otras personas. Dato número 5. Evitar tomar riesgos. Evitamos los riesgos porque queremos evitar el fracaso y evitamos todo esto porque no confiamos en nuestras propias capacidades para enfrentar nuevos desafíos. De antemano suponemos que no vamos a poder hacerlo. Nos condenamos mentalmente a que no lo lograremos, aún antes de intentarlo. Evitamos caernos porque no sabemos si seremos capaces de volvernos a levantar o si seremos lo suficientemente fuertes para atravesar cualquier situación. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 6.
dejar todo a la mitad. Cuando empezamos una actividad, una tarea, un desafío, se genera un campo de tensión que nos mantiene atentos, consumiendo energía y foco, de manera que el cerebro no olvide de completar esta tarea. Esa tensión desaparece cuando resolvemos o terminamos la actividad. Cuando no terminamos algo nos volvemos ineficaces y hasta infelices, porque este hecho nos llena de frustración, reproches y malos pensamientos sobre nosotros mismos por no tener la voluntad de terminar aquello que empezamos. De manera que seguimos acumulando más y más cosas que dejamos a la mitad, porque nos hemos convencido de que nunca podemos terminar nada. Dato número 7. No pedir ayuda. Las personas inseguras con poca autoconfianza no se permiten ser débiles, cometer errores, necesitar ayuda o hacer algo imperfecto. Pedir ayuda para alguien con poca confianza en sí mismo significa falta de conocimientos, inteligencia o habilidad. Buscamos corregir todos los errores antes que otros se den cuenta, porque no tenemos el valor de enfrentar que somos humanos y está bien no saberlo todo. Una persona con confianza libremente pide ayuda y no tiene problema de aprender de otros y demostrar que no sabe algo. No solo se evita de cargar sobre los hombros la realización de una tarea que no sabe, sino que logra superarla más rápido y de manera más simple. Dato número 8. No expresar sus emociones. Por falta de confianza callamos nuestras opiniones o sentimientos, ya sea para no crear enfrentamiento o por temor a ser juzgados, criticados o caer en ridículo por lo que expresamos. Contener sentimientos o pensamientos nos lleva a perder oportunidades de ascensos laborales, de avanzar en una relación, de resolver una situación, de ser parte de una solución y de vivir activamente nuestra vida. Lo primero a tomar en cuenta es que el principal enemigo que tienes lo puedes encontrar en un solo lugar: el espejo, en ti mismo. Salvo un problema físico o algún impedimento psicológico, es tu mente la que te hace pasar tragos amargos y no siempre es fácil sobrellevarlos. Reconoce los malos hábitos que obstruyen tu camino hacia la realización personal y profesional. Definitivamente hacerte consciente te ayudará a romper esos patrones destructivos de tu confianza. Evita creer que sabes lo que los demás piensan sobre ti y deja de culparlos por lo que te ocurre. Reconoce cuáles son los patrones negativos que te hacen daño y toma medidas para darle un giro de 180 grados a tu vida y recuperar toda tu confianza. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.